De esta saga de lo que hemos llamado los IEB Summit. Hemos comenzado el año pasado en el Salón de Actos de la Bolsa de Comercio y bajo este contexto tan especial de la pandemia también nos hemos sumado a la modalidad de los webinars virtuales, obviamente. En esta oportunidad nos vamos a volver a encontrar con Emanuel Álvarez Agis, a quienes ustedes ya lo conocen. Manuel es socio fundador y director de la consultora P4Q, y todos lo recordamos también por su función de viceministro de Economía. Hoy creo que sin dudas, no me equivoco, es una de las voces más escuchadas sobre economía argentina, aunque en la consultora también hacen todo un seguimiento de la economía regional y global. Pasando al otro panelista invitado de hoy, Iván Zagroski, creo que buena parte de ustedes lo conocen por su programa en C5N Hagan Algo, que se emite todos los domingos a las 21 horas, y además es director de la web de información y análisis cenital.com. Lo hemos invitado a Iván en un doble rol. En primer lugar, porque nos interesa aprovechar su capacidad de análisis político y por la buena información que tiene. Por lo tanto, lo que le hemos pedido es que nos comparta su mirada sobre la situación política de la Argentina. Y el segundo rol que le hemos pedido a Iván para que desarrolle en este evento es un ida y vuelta con Emanuel para que Emanuel nos comparta entonces su mirada sobre la economía argentina. Hemos programado este evento para que dure 1 hora y le hemos adelantado previamente, para la redundancia, preguntas, temas, tanto a Emanuel como a Iván, y sobre la base de las mismas es que han diagramado este ida y vuelta. Por lo tanto, hecho esta introducción lo más ejecutiva posible, me callo la boca y le paso el uso de la palabra a Iván. Bueno, primero muchísimas gracias a IEB, a Norberto, y un placer compartir con Emanuel la presentación, que si ustedes están de acuerdo, para ir de lo general a lo particular, y si no, bueno, probablemente el recorrido sea el mismo. La idea sería arrancar, y me gustaría después consultarle a Emanuel, que seguramente tiene más información vinculada a números. Yo me gustaría hacer un análisis más global de lo que está pasando para después bajar a nuestro país y también, por supuesto, dejar lo más interesante para el final. ¿Por qué me interesa arrancar de lo global? En tanto y en cuanto hay una disputa, hay una duda sobre si va a haber cambios o no va a haber cambios después del coronavirus, o cuál va a ser el alcance de esos cambios. Bueno, una lateralidad de eso, para pensarlo, que me parece interesante, es que me parece que va a haber una profundización de lo que está pasando, con lo cual podríamos decir que va a haber cambios, en tanto que va a haber aceleración de los procesos. Digo, uno podría decir rápidamente que a nivel global, si nos vamos a encontrar con una profundización de las tendencias que veníamos viendo, por ejemplo, el enfrentamiento y la competencia entre China y los Estados Unidos. Hay algo que me parece interesante, que es algo que no es muy habitual, y es que si prestaron atención, los diplomáticos chinos en los distintos países han sido mucho más asertivos y proactivos en la defensa de las posiciones nacionales de lo que son habitualmente. La respuesta ante los que pidieron, por ejemplo, parece para algunos será más verosímil, menos verosímil, pero bueno, ha ocurrido, ante los que pidieron investigaciones sobre el origen del virus, del coronavirus, digamos, para plantearlo de la parte más política, o sugirieron algún error en el manejo de la crisis u ocultamiento, fueron reacciones muy, pero muy virulentas. El caso que me parece más emblemático es el de Australia. Me parece especialmente importante porque,
digamos, es un país que para muchos de nosotros puede ser referencia en muchísimas cosas, pero de importancia mediana a nivel global, alineado políticamente con los Estados Unidos, pero que la mayor cantidad del material que exporta, la materia prima que exporta, es a China. Bueno, lo que ocurrió fue muy sintomático en su momento, porque le bloquearon algunas exportaciones y se emitió un aviso de viaje para que los turistas chinos, que naturalmente por un tema de volumen, de densidad, no quiero hacer chistes obvios, son los más numerosos, no visiten Australia. Bueno, esto que en general es bastante inhabitual en la política exterior, en la diplomacia china, ocurrió luego de algunas consideraciones que se hicieron sobre el manejo de la crisis del gigante asiático. En el caso de Estados Unidos, y después si quieren nos podemos ir a Brasil, y le quiero preguntar alguna cuestión a Emanuel más puntual sobre esto, que por supuesto conocíamos el discurso de Donald Trump, la línea se vio mucho más marcada. Recuerden que hubo medidas contra las empresas tecnológicas chinas, que pasaron de ser simbólicas a ser muy, pero muy concretas. La provisión de componentes es cada vez menos significativa para la industria china, pero la búsqueda era de daños muy, pero muy concretos. Es más, les diría que si uno ve, nos supone que va a haber elecciones este año en los Estados Unidos a pesar de la pandemia, China va a ser un factor central de la campaña. Es más, algo que dejó expuesto y que uno no sé si lo podría bien enmarcar o no enmarcar dentro de lo que fue el disparador del asesinato de George Floyd por parte de la policía en Minneapolis. Hay algo dentro de toda esa discusión que se dio a partir de esas revueltas, y es que a diferencia de lo que se cree o de lo que a lo mejor es un análisis más extendido, yo lo escribí someramente y lo puedo expandir un poco acá, no está claro que estas protestas vayan a perjudicarlo a Donald Trump, sino más bien que después de revueltas raciales de esta naturaleza, no podría acordarse concretamente de la pre-campaña de Nixon, benefició en esto de que Trump llamó, como llamó Nixon en su momento, una mayoría silenciosa. Pero volviendo, digamos, a los Estados Unidos, si pudiéramos llamar algo como un nacionalismo productivo, que Manuel esto seguramente lo sabe muchísimo mejor, la sensación que me da, y le pido que me corrija eventualmente después, es que el virus dejó muy expuesto alguna cuestión de las cadenas globales de valor que cambiaban eficiencia por fragilidad, es decir, mayor dependencia del extranjero en algunas cadenas de suministros. Con lo cual, para ponerlo un ejemplo, lo vieron en los Estados Unidos, lo vimos en otros lugares del mundo, riesgo sanitario de faltante de máscaras, respiradores, en fin, todo lo que tiene que ver con insumos para enfrentar la pandemia, y que esa tendencia de no vivir con lo nuestro, para usar una palabra, un axioma, un postulado conocido para nosotros, pero sí de fabricar fronteras adentro, si se me permite, que esbozaba Trump, pero también Merkel, también Emmanuel Macron en la Unión Europea, se profundice, por eso hablaba de la aceleración en tanto cambios, al menos en áreas consideradas estratégicas, ¿no? Esto no tiene nada que ver con pagarle sueldos a alguna empresa y quedarte con acciones, ¿no? Es algo completamente distinto a lo que me estoy refiriendo. Bueno, esto por ahí para hacer un marco general de lo que me resulta más interesante y que me resulta más gravitante a nivel global entre China y los Estados Unidos. Y el último punto, y le quiero preguntar a Manuel si tiene datos sobre esto, es que digo, Argentina me parece en ese caso, cuando se habla de la excepcionalidad argentina, que en este caso sí podemos hablar de cierta excepcionalidad argentina, porque a nivel global la pandemia fue un dinamizador de la grieta, un dinamizador de la polarización. Es decir, lo que ha ocurrido acá, que un espacio político
de corte peronista, populista, nacionalista, pónganle el nombre francamente que les parezca que le cabe mejor al gobierno de Alberto Fernández, haya convivido no solamente en decisiones de gestión sanitaria, sino también de gestión política, con un gobierno como el de Horacio Rodríguez Larreta en la capital, pero también que no se escape que lo hizo con el de Rodolfo Suárez en Mendoza, o el de Gerardo Morales en la provincia de Jujuy, o el de Gustavo Valdés en la provincia de Corrientes, o el de los intendentes bonaerenses que responden a Juntos por el Cambio, como es el caso de Grindetti, de Jorge Macri, de Guillermo Montenegro, es una tipicidad que no lo hemos visto. Bueno, ni hablar en los Estados Unidos, no lo hemos visto en España, no lo hemos visto en Gran Bretaña. Entonces, como tres grandes o dos grandes postulados que se pueden bifurcar puede ser, uno, que la pandemia ha sido un dinamizador, un profundizador de estas divisiones, de la polarización, me gusta decirle más que grieta, y segundo, estos cambios, estas profundizaciones de tendencia, digo cambios en tanto aceleraciones, que vemos, por ejemplo, en los Estados Unidos y en China. Pero bueno, como una presentación por ahí un tanto general, me gustaría escucharlo a Manuel y saber qué datos tiene, si es que los tiene, de cómo está impactando, qué nos están diciendo los números de la pandemia a nivel global. Bueno, gracias, Iván, buenas tardes. La verdad que recién vos lo decías respecto de las cadenas globales y del impacto de la pandemia, particularmente en Estados Unidos, que uno obviamente arranca el foco por ahí porque es la principal economía del mundo. Y la verdad que ahí me parece que hay una principal diferencia política para enganchar un poco con lo que decías vos recién respecto a Argentina, que uno dice, bueno, ¿qué se juega Trump en la administración de la pandemia? Bueno, nada más y nada menos que las elecciones, digamos, porque esto, una cosa muy distinta es que todos acá coincidimos de el gobierno de Alberto Fernández estaba entre empezando a sentar en la silla y les cae la pandemia, y otra cosa es que Trump se va a jugar las elecciones en noviembre. Entonces, ahí, y para poner un poco de datos, yo diría que la primera pregunta es, bueno, ¿cómo se lo toma Trump? Digamos, porque como se lo tome Trump, es bastante importante para definir el destino de la economía mundial. ¿Cómo se lo toma a nivel sanitario? Ya lo sabemos, digamos, los datos son francamente terribles, pero me parece que ahí hay mucho consenso. Yo creo que está menos presente en la agenda cómo se lo toma económicamente. Y déjenme compartirles esos datos, si no se llega a ver, me avisan. Pero fíjense que acá es una manera de entender cuán en serio se toma Estados Unidos el COVID-19. Esto es dos formas muy claras de medir un paquete económico, digamos, ante eventos distintos, ¿no? Ahí en violeta como porcentaje del Producto Bruto de Estados Unidos y en celeste como gasto per cápita, digamos, en dólares. A ver, si uno dice, bueno, ¿qué fue el New Deal en Estados Unidos? En base anual, ¿no? Anual, para que todo sea comparable. Bueno, el New Deal fue 6,5 casi el Producto Bruto Interno de paquete de estímulo y $900 per cápita, o sea, por estadounidense, de gasto. Obama, digamos, que tanto le costó aprobar esa Recovery Act en el 2009, estábamos hablando de algo muchísimo menor a un New Deal, ¿no? Casi 2 puntos el producto, un poco más concentrado el gasto, un poco más extendido, perdón, $1.100 per cápita. Ahora, fíjense lo que hace Trump. 9, y monedas, digamos, del Producto Bruto Interno de paquete de estímulo y $6.000 por estadounidense. Entonces, la pregunta es, ¿se juegan las elecciones? Sí. La segunda pregunta es, ¿por qué este tamaño, digamos, de paquete económico? Bueno, a ver, la primera respuesta es tal vez esta etapa del Times, ¿no? Que todos debemos haber visto cuando aparecieron los pedidos por desempleo, digamos, en Estados Unidos, que todos nos asombramos con ese número catastrófico. Y si uno agarra esa misma variable, pedidos de desempleo en Estados Unidos, y lo pone en perspectiva, el número es este. Digamos, el número es, perdón, que ahí se me fue, unos 6 millones, porque si uno lo toma estrictamente para que sea comparable con la historia, unos 6 millones de pedidos de desempleo en una sola semana, que si ustedes miran las últimas dos crisis que tuvo Estados Unidos, la subprime y la de los 80,
uno se empieza a dar cuenta de la magnitud, ¿no? En la última peor crisis internacional en la historia, que fue la del 2008, estábamos hablando de 600.000 pedidos de seguros por desempleo. Y ahora estamos hablando de 6 millones. Entonces uno dice, bueno, sí, fíjate Estados Unidos, qué despiole que tienen, qué impacto el COVID, porque Nueva York, los muertos. Entonces, yo en esto, y simplemente para arrancar el puente hacia Argentina, me gusta comparar los siguientes pares de números. Todo el mundo dice, qué bárbaro el impacto del COVID-19 en Estados Unidos, 6 millones de seguros de desempleo, récord histórico, etc. Ahora, claro, hay 6 millones de estadounidenses que en un país de 320 millones de personas levantan la mano y dicen, yo estoy afectado por el COVID-19. Llevémonos todos números, 6 millones, 320 millones de personas. Fíjense esto. ¿Qué es esto? Esto es la cantidad de beneficiarios del sistema de seguridad social de la Argentina. En momentos normales, 18 millones de beneficios paga la ANSES. Cuando la Argentina hace de alguna manera la misma pregunta que en Estados Unidos se hace automáticamente, que es ¿quién está afectado por el COVID-19? Hay 10 millones de personas que van a la ANSES y dicen yo necesito un ingreso familiar de emergencia porque estoy afectado por el COVID-19. Entonces, fíjate que 6 millones de pedidos de desempleo, récord histórico total, en un país de 320 millones, es una cosa gravísima. Bueno, acá estamos hablando de 10 millones de pedidos de asistencia en un país de 45 millones de personas. O sea, si uno lo midiera por la demanda de asistencia que ha recibido el Estado en el marco del COVID-19, tranquilamente podríamos decir que Argentina está 3, 4 veces peor que Estados Unidos. Y notá lo siguiente, ¿no? Lo otro, digamos, que es, bueno, habla un poco de la eficiencia de las políticas públicas y de los estados nacionales. Uno bien sabe que apenas los norteamericanos fueron a pedir el seguro por desempleo, a las 2, 3 semanas les llegó un cheque a su casa con ese seguro por desempleo, más el cheque que le está mandando Trump a cada uno de los estadounidenses, etcétera. Hoy en Argentina todavía estamos terminando de pagar, digamos, el ingreso familiar extraordinario que deberíamos haber pagado ahí en abril. Entonces, mi primer punto sería, sí, qué bárbaro, qué increíble el impacto económico del COVID-19 en Estados Unidos, más la tragedia sanitaria. Acá, por suerte, no tenemos que lamentar esa cantidad de muertos, pero por desgracia, estamos muchísimo más, lamentablemente, muchísimo más afectados que Estados Unidos. Con lo cual, cuando uno dice, bueno, mirá las cosas que está haciendo Trump para ganar las elecciones, uno podría venir acá internamente y decir, bueno, imagínate las cosas que tiene que hacer un gobierno para salir de ese impacto económico, que insisto, es muchísimo más grave que el de una economía que obviamente por su volumen, por su importancia, por su penetración cultural, digamos, todos estamos enterados de la tapa del Times, pero la verdad que si uno hubiese puesto los datos de ANSES, la tapa del Times en Argentina se hubiese quedado muy chiquita. Bueno, hay algo que, y lo uso de puente también para venir acá a la Argentina, que siempre se habla de qué colaboración o qué falta de colaboración hay entre las dirigencias políticas, si el problema de la Argentina es otra vez la polarización, la grieta, la falta de diálogo, o si es otra vez la excepcionalidad argentina, si pasa solamente en nuestro país. Bueno, hay algo que con las salvedades económicas del caso, que no voy a abundar en eso, que pasa, y para ir otra vez de los Estados Unidos acá a la Argentina, por ejemplo, Nueva York en el medio de la crisis decide cerrar el Estado. Como todos ustedes saben, Roberto, Emanuel y todos los presentes, es un bastión demócrata por excelencia, todo el Estado de Nueva York. ¿Quién va a cubrir el déficit de esa caída de la actividad económica? ¿Lo va a hacer el gobierno de los Estados Unidos? ¿Lo va a hacer Donald Trump, que dijo que estaba en contra de la cuarentena?
y que, bueno, además sabe que a ciencia cierta que no lo van a votar ni, por supuesto, en el Estado ni en la alcaldía. Esas dudas, que bueno, ya vimos que es un hombre de manejos peculiares, el presidente de los Estados Unidos, tanto en los medios de comunicación como en la comunicación directa, me parece que nos trae a la gestión de la crisis acá en la Argentina y las tensiones que hay y que son a veces visibles y a veces invisibles dentro de los espacios políticos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hay como figuras que son bastante emblemáticas en cada uno de los espacios. Es decir, si uno hablara de el Frente de Todos, el presidente tiene una deliberación de cara a la opinión pública, yo lo digo esto con información, al margen de si a mí me puede parecer positivo o no, que es muchas veces injusta. Injusta no porque esté bien o mal, injusta por el término que no le hace justicia a lo que realmente ocurre. El caso más emblemático es el de Vicentín, digo, no el más emblemático, sino el que es más noticioso, si se quiere, y tiene que ver con el planteo que se hizo sobre si era o no era una decisión de Alberto Fernández, si era o no era. Bueno, lo interesante que tiene eso es que lejos de ser una decisión o una invocación que a lo mejor podían tener los espacios más, o presuntamente más radicalizados del Frente de Todos, no solamente fue un empuje del presidente, sino que además tuvo mucho que ver el gobernador de la decisión original, digo, no sabemos si se va a cumplir o no se va a cumplir, pero tuvo mucho que ver el gobernador de la provincia de Santa Fe, que tiene un estilo más de surfear los conflictos de esta manera y no atenderlos directamente, y ha tenido, por supuesto, mucho éxito, por lo menos en materia electoral. ¿Por qué me parece interesante esto? Porque esto genera una suerte de trampa para el presidente, que por ahora, producto de la gestión de la sanitaria y la gestión política de la crisis, lo viene llevando muy bien, pero enfrenta un riesgo, que es que mientras Alberto Fernández dice, quédense en casa, se pone los lentes redondos y dice, quédense en casa, y tiene ese tono monocorde, estética y fonéticamente alfonsinista, evoca la figura del doctor Raúl Alfonsín, y además tenemos claramente muchísimos menos muertos cada millón de habitantes que nuestros vecinos, excepto que Paraguay, y no sé cómo estarán los datos con Uruguay, pero digo, y que otros países con los que a lo mejor nos podríamos comparar por condiciones de pobreza geográfica, de circulación, de aglomeraciones urbanas, de transporte público, etc., la cosa va bien, o relativamente bien, ¿no? Porque a veces uno lee algunas cosas que dicen Alberto Fernández bajó su imagen, ¿no? Cae la imagen de Alberto Fernández producto de la crisis económica, y uno hace doble clic y cayó de 85 a 81. Bueno, lógico, si la imagen de un dirigente toca 85 puntos, lo único que le resta es caer. Ahora, cuando toma decisiones más vinculadas a, incluso uno podría decir, no solo al ADN del kirchnerismo, podría decir al ADN de el primer kirchnerismo, o incluso podría decir, si me permiten avanzar en la idea, al ADN del Frente de Todos, aparece el fantasma de Cristina detrás. Entonces si Alberto Fernández gestiona bien la crisis y extiende la cuarentena, qué bien el presidente, qué mal el presidente. Si Alberto Fernández anuncia la reforma judicial o la expropiación de Vicentín, esto es Cristina. Entonces, esa dificultad no me parece en la gestión, pero sí me parece en la opinión pública, o por lo menos en un sector de la opinión pública, es un desafío que tiene naturalmente que tiene el gobierno. Hasta que en un momento, por supuesto, la sociedad se dé cuenta que, o la opinión pública o el sistema se dé cuenta que hay roles en las coaliciones de gobierno. Traigo a colación la última. En la última coalición de gobierno, Elisa Carrió tenía el rol de contener a los que estaban enojados con el gobierno por cuestiones vinculadas a la transparencia o a la rendición de cuentas, pero nunca sacaba los pies del plato, si se me permite la vocación. Nunca había una ruptura real en la gestión. En este caso uno podría decir, bueno, que
hay un rol tácito de Cristina de lo que podríamos llamar en el fútbol llevarse la marca. Un caso muy emblemático es el que se conoció con la causa de espionaje, que es que mientras, no nos vamos a acordar porque todo pasa muy rápido en Argentina, pero mientras en 2017 había una nota, que creo fue la primera persona que lo contó, que fue Eduardo Van der Koy, en el diario Clarín, que contó por primera vez las reuniones entre Guado de Pedro, Máximo Kirchner y Sergio Massa, en ese momento se narraba que Cristina, no hablo de Eduardo, sino de la televisión y la radio, se narraba que Cristina estaba enojada con Máximo Kirchner y con Guado de Pedro por ese puente con un espacio político que usaban de cogobernar en la provincia de Buenos Aires. Bueno, lo interesante es que nos enteramos a través de esta causa de espionaje, que al margen de la causa, estoy diciendo el dato que surge de la causa, es que Cristina se había reunido ya con Sergio Massa un par de meses antes, concretamente, unos días después, en el año 2017, después de la derrota con Esteban Bullrich en la provincia de Buenos Aires. Entonces, muchas veces, que a mí me parece, es algo que con lo que uno trata de combatir, y casi un sacerdocio permanentemente, es que la sociedad y que el sistema, o la sociedad y el círculo rojo, o el nombre que les parezca, no confunda los deseos, no está viendo algunas novedades, no confunda los deseos o los preconceptos que se tienen con los espacios políticos con lo que efectivamente construyen esos espacios políticos. Digo, al kirchnerismo le pasó cuando decía que Juntos por el Cambio era un partido vecinal. Subestimó y terminó con el triunfo de Mauricio Macri. Y en el caso del kirchnerismo, esta suerte de enfrentamiento, entre comillas, que presuntamente tendría Alberto Fernández con la Cámpora, por ejemplo, ¿no? El cuco de sectores más de izquierda que no comprenden las reglas de un capitalismo moderno. Lo cual es bien interesante, y con esto concluyo, porque la sorpresa que se termina generando muchas veces es que convive esa idea de que la Cámpora lo tensiona por izquierda Alberto Fernández con narraciones de virtudes en la articulación política del jefe de la Cámpora, el jefe del bloque oficialista, con el ministro del Interior, por ejemplo, ¿no? De Máximo Kirchner y de Guado de Pedro. Dejo ahora para la próxima, porque lo quiero escuchar a Emanuel, sobre, se han dicho un montón de cuestiones sobre esta administración de la crisis, si era la cuarentena más larga del mundo, no era la cuarentena más larga del mundo, porque quiero utilizar este disparador que me permito imponer para hablar de la situación de PRO y de Juntos por el Cambio, que está muy, pero muy lindo. Bueno, mira, justo sobre el final comentabas esto de la cuarentena. Y me parece que un poco la propia administración de la cuarentena también da cuenta de algo que creo que además, lo diría así, los dos principales referentes políticos de ambos espacios, con responsabilidad de gestión, que no necesariamente son los dos principales referentes políticos de cada uno de los espacios, que tal vez esa es la paradoja con la cual uno tiene que transitar esta situación, han referido muchas veces a esto, ¿no? Discutamos todo lo que tengan ganas de discutir en Twitter, que mientras nosotros administramos una pandemia que nadie sabe cómo hacerlo, ni qué manual tiene, ni qué medida aplicar, ni, digamos, esta última etapa que a todos nos está haciendo mucho ruido, que es, yo siempre lo digo un poco en chiste, este nuevo estudio que se conoció en la Universidad de Yuyuyuyu, que dice que cuanto más casos hay, más hay que abrir, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Digamos, es un estudio de la Universidad de Te la encargo. Y la verdad que un poco nosotros, por nuestra preocupación económica, porque obviamente de salud tenemos poco que aportar, en algún momento empezamos a decir, bueno, che, es cierto que la cuarentena es prematura, muy bueno para lo sanitario, muy intensa,
muy bueno para lo sanitario, no tanto para lo económico, y muy larga, que también es muy bueno para lo sanitario, no tanto para lo económico. Y la verdad que como uno va haciendo camino al andar en esto de la cuarentena, de la pandemia, nuestro departamento de Data Analytics se puso un poquito a mirar los datos que, por suerte, el que todo lo sabe, el gran Dios Google, digamos, ha puesto a disposición de todos. Y ahí también les quiero mostrar algunos datos, porque para mí el problema de la grieta es que no nos está dejando discutir el verdadero problema de la cuarentena, que no es si es la más larga, la más corta, la más intensa, la más laxa, sino lo que nosotros denominamos el desacople que está empezando a haber, que en economía obviamente es muy importante, entre la oferta y la demanda, a raíz de la propia cuarentena y a raíz del propio virus. Déjenme compartir de vuelta con ustedes un par de datitos para ir a eso. Fíjense, estos son los datos que yo les decía. ¿Qué es esto? Si ustedes son así un poco descuidados, digamos, y dejan que el celular los espíe, les venda cosas, les registre sus movimientos, etcétera, les habrá pasado que por ahí a la mañana, cuando el mundo era normal, les aparecía una notificación en el celular que decía hora de ir al trabajo, tránsito normal, por ejemplo. O también les pasaba que cuando salían de un restaurante, les salía una notificación que decía qué te pareció la comida en Pepito, calificale, qué sé yo, compartí tu foto. Bueno, esos datos que Google usa básicamente para vendernos cosas, hoy Google los puso a disposición y a nosotros nos permite, fíjate, en este gráfico, evaluar cuánto la gente está yendo a su lugar de trabajo, que es una manera aproximada de medir cuán abiertas están las empresas o cuán cerradas están las empresas. O sea, cuán intensa es la cuarentena. O sea, cuán intenso es el gobierno diciéndote, che, tenés que cerrar tu fábrica, tenés que cerrar tu comercio, tenés que cerrar tu restaurante. Y si ustedes se fijan ese indicador, Argentina es esa línea azul, que obviamente cae 80% cuando cierra, el 20 de marzo, y que a partir del 20 de marzo, fíjense que la línea va subiendo, ¿no? Los vaivenes son los fines de semana, obviamente cuando hay fin de semana cae mucho la cantidad la asistencia de nosotros a nuestros respectivos lugares de trabajo, pero si ustedes se fijan ahí abajo Argentina está Colombia, abajo Argentina está Perú, en algunos casos está Brasil, pero Brasil en media está arriba y Chile está un poquito arriba con los problemas que sabemos que está teniendo Chile, que está más o menos en línea con Argentina, y muy por arriba, obviamente, Uruguay, que claramente tiene unas condiciones geográficas, creemos nosotros, que no lo hacen muy comparable con Argentina. Entonces, primer punto, no tenemos ni de cerca la cuarentena más larga, y cuando uno dice larga quiere decir intensa, ¿no? Del mundo. Fíjense que Perú tiene una cuarentena muchísimo más restrictiva que nosotros, y Perú tiene una cuarentena muchísimo más restrictiva que nosotros, con una cantidad muchísimo mayor de muertos por coronavirus. Ahora, hay una cosa que en esto yo creo que nos mata, lo que yo denomino, porque ahí vivo, nos mata la República Separatista de Palermo, digamos, desde donde uno mira todos los fenómenos y de donde todos los medios miran los fenómenos, porque además yo vivo en Palermo, Hollywood, que se llama Hollywood porque justamente el circuito audiovisual donde están todos los canales de televisión. Fíjense esto es cómo los argentinos íbamos a trabajar antes de la cuarentena, por eso el 13 de marzo ahí está todo el país en verde, todos íbamos a nuestros lugares de trabajo, cómo estaba esto el domingo previo a que se anunciara la cuarentena, ¿no? Así se pintaba de amarillo la Argentina un domingo, porque casi nadie va a trabajar un domingo. Así está Argentina ya en plena cuarentena, donde ya nadie está yendo a trabajar, y el rojo contra el verde es una caída de asistencia a los lugares de trabajo de 80%. Ahora, fíjense cómo se va coloreando Argentina a medida que va avanzando la cuarentena. Así estamos a último dato cerrado, y déjenme mostrarles una cosa más importante. Así estamos cuando uno desagrega el resto del país de la dinámica de capital y de provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que en el resto del país
ya no hay algo que uno puede llamar cuarentena como llamaba cuarentena el 25 de marzo. Digamos, el resto del país está 20% abajo de la normalidad. Mientras que provincia de Buenos Aires, que combina con urbano, muy parecido a capital, que está 50 abajo de la normalidad, con el interior de la provincia de Buenos Aires, que es más parecido al resto del país, bueno, ¿dónde está? En el medio. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que hoy 97% de los nuevos infectados están acá, digo acá donde vivo yo, ¿no? En AMBA. Entonces, claro que acá tenemos la cuarentena más larga, más intensa, porque además nos hemos dado cuenta a fuerza de tropezarnos entre nosotros mientras corremos, que no somos una sociedad muy cumplidora, digamos, de las normas. Ahora, y con esto cierro, déjenme mostrar lo que es más grave. Digamos, en la línea de arriba son los mismos mapas que vieron recién, que es cómo se fue modificando la asistencia de las personas a sus lugares de trabajo. Ahí está mal, el dato es 23 de marzo, no 3 de marzo. Digamos, entonces, uno lo que puede ver en estos mapas es que entre el 23 de marzo y el 21 de mayo, un montón de empresas se empezaron a abrir, digamos, y el país está más abierto, sobre todo en la zona norte, no tanto en Chaco, obviamente, no tanto en AMBA, no tanto en Córdoba, no en tanto Río Negro. Ahora, el problema, lo de abajo es la asistencia de las personas a comercios que no sean de alimentos y bebidas, o sea, a comercios, y a lugares de recreación, cines, teatros, shoppings, casa de ropas, ferreterías, lugares que venden artículos del hogar, etc. Fíjense que lo más tremendo de esta cuarentena, y que creo yo que es lo que deberíamos estar discutiendo, es que, y lo pongo en términos de una empresa o de un comercio, abrir no es vender. Abrir, que son los mapas de arriba, las compañías y las empresas y los comercios están abriendo, pero que estén abriendo no significa que el consumidor va a ir a comprar. Y peor, además, vender no es cobrar, digamos. Todos sabemos que la cadena de pagos está muy lastimada. Entonces, creo yo que lo que no estamos dándonos cuenta son dos cosas. La economía en este tránsito del COVID-19, yo ya no digo ni el día después ni nueva normalidad, porque ya no sabemos ni en qué etapa estamos. Pero en estos momentos, para mí la discusión relevante es que la economía va a enfrentar tres tipos distintos de restricciones para volver a arrancar. La primera es una restricción de oferta, que tiene que ver con la restricción que implican las nuevas condiciones sanitarias para un montón de actividades. Ejemplo, uno de los restaurantes que hoy está abriendo en Mendoza o en Corrientes, está abriendo con entre la mitad o un tercio de los cubiertos, o sea, de las mesas, ¿no? Que ese restaurante tenía en condiciones de normalidad. Entonces, si el restaurante vendía 100 antes de la cuarentena, hoy solo está en condiciones de ofrecer mesas para 30 o a lo sumo 50. Primera restricción de oferta que tiene que ver con lo sanitario. Segundo, si vos querés ir al restaurante, tenés que pedir turno por el celular. Cuando llegás, te toman la fiebre, te hacen lavar las manos con alcohol en gel, solo te podés sacar el tapaboca en la mesa y tenés que estar a una distancia X del resto de los comensales. O sea, no se parece mucho a una actividad de ocio. De hecho, te recuerda que estamos atravesados por el virus. Entonces, segunda restricción es que mucha de esa gente no vuelve o no va a comer afuera, no sale a comer afuera a un restaurante que ahora abrió, porque la segunda restricción muy fundamental es el miedo al virus. Tercera restricción y última. Argentina va a salir de este coronavirus con un impacto muy fuerte en términos de desempleo y con un impacto muy fuerte en términos de pérdida de poder adquisitivo. Dos ejemplos. Si el restaurante abrió con la mitad de las mesas, quiere decir que está ocupando a menos de la mitad de los empleados. Con lo cual ese empleado que aprovechaba su feriado para ir a comer afuera, hoy no tiene trabajo. Y segundo, muchos sindicatos, por ejemplo, para mantener la compañía funcionando, que están negociando salarios a la baja. Entonces tenemos la restricción sanitaria a la oferta, la restricción del virus a la demanda, el miedo a salir a comprar algo porque te puedes contagiar,
Y tercero, la famosa restricción económica, que es que vamos a salir de esto todos un poquito más pobres. Entonces me parece que en vez de estar discutiendo eso, que es cómo reactivamos el turismo, cómo reactivamos o qué política nos damos para un restaurante que pudo abrir pero tiene la mitad de las mesas y tal vez tiene que pagar el mismo alquiler o los mismos impuestos municipales, en vez de darnos esas discusiones, lamentablemente nos atrapó la grieta, estamos discutiendo si es la más larga, la más intensa, la más corta, la mejor, la peor, la curva. Y yo, francamente, lo que me desvela son este tipo de discusiones. Mira, una discusión tomando eso que se está dando, que se va a dar, es una pregunta muy extendida, medio como a veces como disparador, como provocación y a veces como temor, es si salimos de esto con más Estado o con menos Estado. Que honestamente, digamos, uno podría decir que más que, y que también es un lugar común, que más que si más Estado o menos Estado, porque en Argentina es difícil que haya más Estado interviniendo en la economía, es si un mejor Estado, un peor Estado. Es decir, un Estado con recursos mejores direccionados o un Estado con recursos peores direccionados. Para poner un ejemplo, cuando ocurrió entre comillas, y hablo de esto por la actualidad, digamos, el escándalo Vicentín, uno de los empresarios más importantes de la Argentina, diría que uno de los 5 empresarios más importantes de la Argentina, con muchísima presencia en el mundo de la salud, no solamente acá, sino a nivel global, también en el sector agropecuario, en el sector de los medios de comunicación, en el sector de la construcción, y de mucha relación con el presidente, le sugirió a una de las personas de más confianza de Alberto Fernández por qué no capitalizaban con acciones en la empresa la deuda que tenía Vicentín con el Banco Nación. ¿Qué quiero decir con esto? Porque hay confusiones producto muchas veces de la dinámica de las redes sociales y de ese lenguaje que es más efectivo, pero menos necesario o menos útil a la hora de pensar. ¿Qué quiero decir? Entonces alguno me diría, bueno, el proyecto de Vallejos, diría algún kirchnerista. Si no, no tiene nada que ver con el proyecto de Fernanda Vallejos, que además no solamente le generó la reprimenda de su jefatura política, sino que además nadie lo había pedido, por eso no fue un proyecto, sino un hilo de tweets. Pero hay algo ahí sobre algo que me parece más interesante y más peligroso a la vez, que es la gestión política y también sanitaria de esta crisis. ¿Qué quiero decir? Cuando se pone en duda, como se está poniendo ahora, la gestión política y la gestión sanitaria de una crisis, que hasta ahora en Argentina lo quiero remarcar porque tenemos muchas cosas malas, pero esto está saliendo bien. Es inusualmente buena la gestión política y sanitaria de la crisis, e insisto, no tiene, es interpartidario esto. Y ni siquiera tiene que ver porque ahora la reta es bueno para algunos, malo para otros dentro de Juntos por el Cambio, sino porque dirigentes con muchísima cercanía con el expresidente o con la exgobernadora o con el propio jefe de gobierno porteño, siguen teniendo las mismas herramientas y los mismos elementos que al comienzo de la pandemia, con algunas tensiones, por supuesto, producto de lo que le demanda su base electoral y que muestran las encuestas. Ahora, algo que uno lo puede ver en los Estados Unidos, pasó en Chile antes de la pandemia. Yo creo que no pasó en Argentina porque estaba el catalizador de la salida electoral, pero nada indica que no vaya a pasar, porque no sería la primera vez. Argentina es un pueblo manso, pero hasta por ahí nomás. Es que erosionar las autoridades que comandan ciertos fenómenos, en este caso es una pandemia, insisto, una gestión política y una gestión sanitaria de una pandemia, la salida que puede dar de quienes buscan erosionar esto es una salida que termine rompiendo todo y no que lleve al lugar que a lo mejor se busca con esa erosión. Mira, en palabras del sacerdote jesuita Rodrigo Sarazaga, en el coloquio de IDEA en el año 2016, tal vez alguno de los que está viendo asistió, dijo que
un país con un 30% de pobres no tiene futuro, y si tiene un futuro atroz. Y dijo, la inversión estructural la tiene que hacer el 30% que está arriba. Hoy hay que corregir esas dos cosas. Hoy, a la salida de la pandemia, tenemos que decir, un país con un 50, no sé si Manuel habrá hecho la cuenta, no, pero déjenme ser fatalista, con un 50% de pobres no tienen futuro, y si tienen futuro es un futuro atroz, y la inversión estructural la podrán colaborar las empresas que queden en pie, pero la va a tener que hacer el Estado. Y no hablo de inversión estructural desde el punto de vista de el crecimiento o el desarrollo. Hablo de lo que ya está el gobierno, que es cordón cuneta, obra en construcción y cooperativas textiles para la gente que está cobrando el IFE, hoy con suerte, digamos, porque también otro problema que tiene el Estado, producto del Estado argentino, producto de su muchas veces falta de eficiencia, y la economía argentina, producto de su informalidad, es que se desayunaron con que había un montón de gente a la cual el Estado no es que no puede llegar porque no tiene plata, no puede llegar porque no los conoce, no sabe dónde están, no están registrados, no tiene manera de acceder a ellos. Es un poco lo que decía antes Emanuel. Entonces, en este sentido, la pregunta inmediata me parece que es, ¿para qué esa gente que decía Manuel que tiene que ir a sentarse y comer? O para ese empleado que para ir a consumir tiene que tener trabajo. ¿Cuál va a ser el principal dinamizador cuando salgamos de la pandemia? Que dicho sea de paso, y el estudio de la Universidad de Sururú que dijo Manuel al comienzo, de abrir las actividades cuando crecen los casos, lo que va a hacer, y yo no tengo ninguna duda de que esto va a ser así, es que, no les digo que tengamos las imágenes de Italia y de España, pero le vamos a pegar en el palo. Hoy, la provincia de Buenos Aires, ni siquiera siendo el epicentro de la pandemia, tiene ya el 43% de las camas ocupadas. Hace un mes era el 3% de las camas ocupadas. Lo que pasa que me parece que hay muchos economistas que no entienden el concepto de exponencialidad, ¿no? Entonces, hoy como hay uno o dos casos, bueno, uno o dos casos no es tan importante. Bueno, en Olavarría pasaron en 7 días de 2 casos a 51 casos. Entonces, esta duda sobre la gestión política y sanitaria, que va a terminar generando distorsiones y trastornos muy importantes respecto a esto, lo que me parece es que si quedan algunas de estas manifestaciones en pie, no va a haber mucha alternativa de un mejor y un mejor Estado más que un mal Estado. Por eso la frase del presidente de no quiero ningún impuesto regresivo más, dice. En palabras de alguien que está acá presente, más ganancias, menos IVA. Podríamos plantearlo como la salida de lo que está pensando el gobierno nacional con este enorme plan de vivienda y de reactivación de, entre comillas, de lo textil. Entonces, y puedo pecar de conservador, que lo soy un poquito, que es la discusión hoy, la fragilidad de la discusión hoy en Argentina, me parece que está más relacionada con si hay algo en pie en lo que la sociedad se pueda aferrar, me parece lejanísimo para nosotros hoy, para llegar a cruzar el Rubicón y para enfrentar lo que va a ser la salida de la pandemia, que la salida de la pandemia en sí misma. Es decir, yo veo mucha gente pensando la pospandemia, y para decírselo brutalmente, yo no sé si, y para jugar con el impacto, llegamos con los 3 gobiernos que están en el AMBA a la pospandemia. ¿Por qué? Porque si esta gestión política y sanitaria termina en la ciudad de Buenos Aires con Lombardía, o termina en una provincia de Buenos Aires con situaciones del orden de la salud y del orden de la economía descontrolada, bueno, sabemos que los países y las sociedades en crisis tienen voluntades que no maridan muy bien con el respeto a los procesos electorales. Entonces, a mí me parece que la pregunta sobre si más Estado o menos Estado, si más eficiente o menos eficiente, tiene que ver con eso. Y el último punto, muy breve, es esto que parece más Estado, y cuando digo esto me refiero a, otra vez, a la presunta
presunta expropiación de Vicentín, me parece que es algo interesante para ver en un juego de cintura que tiene habitualmente el kirchnerismo y que lo tuvo más el kirchnerismo de Néstor Kirchner y que creo que el Frente de Todos lo empieza a vislumbrar, que es, bueno, si yo voy a tener un acuerdo con los bonistas, más, entre comillas, pro mercado de lo que había sugerido en on o en off al comienzo de la negociación, necesito un poco de alimento para mi base electoral, que no sabemos si va a llegar o no va a llegar a destino, no sabemos si va a haber algún llamado de miserable a algún otro empresario, como fue con los despidos en Techín o no, pero por lo menos necesito que la agenda me la cope algo que mi base electoral se sienta contenida. Después veo cómo resuelvo ese conflicto. Pero si voy a hacer un acuerdo de deuda más, entre comillas, caro de lo que yo estaba dispuesto a hacer al comienzo de la negociación, no me tengo que olvidar que yo estoy acá porque me votó esta X cantidad de gente y yo necesito que esa X cantidad de gente me siga votando. Sobre todo en las elecciones de 2023, que me parece, pensar en el 2023 me parece que va a haber platos voladores, y en las elecciones de medio término en el 2021. Pero bueno, por supuesto lo que queda a consideración es el tema deuda, ¿no? Bueno, te hago un breve paréntesis sobre lo que decías al principio, porque vos te preguntabas, y mucha gente se pregunta, si salimos con más Estado o con más mercado de la pandemia. Yo te envidio, pues yo estoy en la primera parte, me estoy preguntando si salimos. Digamos, Claro. Bendecidos aquellos que se preguntan si con más Estado o con más mercado. Y ahí sí, tal vez uno tiene un exceso de crítica y de pesimismo, pero también es cierto que si hace 4 meses estábamos acá en este seminario, bueno, hubiese sido presencial, digamos, pero decíamos, miren, venimos del futuro, ¿no? Estacionamos el DeLorean y venimos del futuro y les queremos contar. Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof se van a juntar en una conferencia de prensa y nos van a mandar a todos a guardarnos a nuestras casas durante 70 días y la gente, lejos de encarnar una guerra civil, va a salir a las 9 de la noche y los va a aplaudir. Todos nos hubiesen dicho que estábamos todos locos. Entonces, hay una parte, digamos, para ser, me parece, relativamente optimista. De la misma manera que si uno hubiese dicho, ¿sabés qué va a hacer Alberto Fernández dentro de 4 meses? Le va a pagar 10.000 pesos a 9 millones de personas y además la mitad del sueldo a 400.000 empresas, incluyendo a Paola Roca o a Clarín. Uno diría, dale, escúchame, ¿qué tomaste? Digamos, no, es imposible. Entonces, estamos haciendo eso. Entonces, cuando estamos haciendo eso y uno después lee en los diarios, parece que hay diferencias entre Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta. No jodas. Claro, solo hay diferencias. De hecho, las han venido desarrollando y exponiendo pública y políticamente durante muchos años. Ahora, a pesar de todo eso, hay un marco de gestión conjunto sobre, de vuelta, una cosa que menos mal que la política nos ha dado un baño de madurez en ese sentido. Entonces, a mí me parece que esta discusión de más Estado, menos Estado, más mercado, menos mercado, a mí siempre me gusta citar una frase ya bastante conocida que es, miren, todo el mercado que se pueda y todo el Estado que haga falta, digamos. Y un poco lo que yo creo que no quedó claro es que la cuarentena del 25 de marzo, digamos, era de facto la suspensión del libre mercado. Porque ¿qué es el libre mercado? Bueno, que si vos hiciste una inversión de capital en el sector que se te antojó, puedas todos los días levantar la persiana de tu fábrica. Y eso la cuarentena lo prohibió. Y eso es del lado de la oferta. Y del lado de la demanda, ¿qué es el libre mercado? Bueno, que si yo tengo mi ingreso, puedo decidir si gastármelo en zapatillas o una entrada de cine. Bueno, eso la cuarentena también lo prohibió. Entonces uno decía, mirá, lo que pasó es que la cuarentena prohibió el mercado, pero no porque llegó el comunismo, sino porque es la única vacuna que encontramos. Entonces, en el medio de que el mercado está suspendido, es obvio que va a haber más Estado. Y de hecho,
Yo creo que ahora, y estas son las cosas que realmente nos desafían en términos de la manera en la que uno está acostumbrado a pensar. De hecho, hoy, que por ahí Jujuy está más en fase 5, digamos, y Capital Federal está más en fase 3, por ahí lo que va a pasar es que va a haber más Estado en Capital Federal y más mercado en Jujuy. O sea, lo que quiero decir es que tal vez el mes que viene le vamos a pagar el sueldo mucho más a las empresas que están en Capital Federal en fase 3 y le vamos a dejar de pagar el sueldo a un montón de empresas que están en fase 5 en Jujuy, porque ya pudieron abrir, por ejemplo. Y me parece que esa misma discusión aparece un poco en el tema de la deuda. Y déjame mostrarte la película de la deuda y después te dejo el cierre de esto, porque yo creo que cuando uno mira, viste que esa serie de suspenso, una serie de suspenso, si vos la mirás en cámara rápida, deja de ser una serie de suspenso, ¿no? Digamos, si arrancás sin saber quién es el asesino, haces fast forward y ves quién es el asesino, y decís, che, qué desilusión. Así las miraba Scioli las películas. Es real. Bueno, entonces, fíjate, déjame hacer el fast forward de la deuda, fíjate. Así arranca esto. Explico muy sencillo, ¿no? Este es el esquema de pagos implícito en cada oferta o contraoferta. Digamos, ahí tenemos millones de dólares. Y esta es la oferta original de BlackRock. Digamos, ahí más o menos 2 de mayo fue esto. Esa oferta tenía un NPV, digamos, un valor presente neto de 75 centavos, ¿no? Por cada dólar que vos le debías a BlackRock, BlackRock te pedía 75 centavos de dólar. Entonces uno decía, esto es impagable, BlackRock, qué malo, qué sé yo. El gobierno dice, che, yo tengo esto, 40 centavos. Este es el principio de la serie. Entonces uno dice, listo, vamos al default. Fíjate que agarrá cualquier año y la diferencia son 2.000, 3.000, 4.000. En algunos años la diferencia son 7.000 millones de dólares. Uno dice, esto no se arregla, qué sé yo. Acá estábamos el 9 de mayo, cuando vencía la oferta original de Argentina, que es la montaña esa celeste. Ahora te hago el fast forward. Nos quedamos con esa oferta que Argentina dejó abierta, hoy todavía está abierta. Vuelve BlackRock, que era esa curva roja grande que vos veías antes. Vuelve acá. Ya en vez de 75 es 64. Aparece otro grupo por acá, 58. Y Argentina dice, che, 40, bueno, no, acá, 46. Entonces, digamos, si uno tomaba decisiones o conclusiones con los 75 originales de BlackRock, fíjate, versus los 40 originales del gobierno, uno podría decir, depende de qué lado de la grieta se parara, ¿no? BlackRock es un fondo buitre o Martín Guzmán es un académico sin experiencia. Y ahora estamos, y digo, públicamente estamos, privadamente incluso estamos más cerca, porque todos conocemos que ha habido nuevas ofertas de los bonistas que están un poquito más cerca de la curva esa que vale 46 centavos de Argentina, e incluso Argentina y el Fondo Monetario han dicho que Argentina puede mejorar marginalmente esa oferta de 46 centavos. Entonces, si uno estuvo en coma, digamos, y se despierta hoy, estuvo en coma los últimos 6 meses, y se despierta hoy y le dicen, che, mirá, Martín Guzmán es un académico de Columbia que es ministro de Economía de la Argentina y tiene una oferta con los bonistas que está valuada en 46 centavos, pero además ya dijo, y el Fondo Monetario apoyó, que va a ser un poquito más de 46. No se despierta de ese coma y dice, che, ¿los bonistas dónde están? Y los bonistas estaban en 55, pero están empezando a decir que podrían aceptar algo menor a 55. Uno que diría, ah, bueno, están cerca, che, bastante razonable este ministro, bastante razonable estos bonistas. Ahora, si uno arrancó en esta serie de suspenso el día 1, puede haber dicho cualquier tipo de adjetivo calificativo al bonista o al ministro, siempre digo yo, depende qué tenga uno en la cartera, digamos, que tenga uno en su portafolio. Pero a mí me parece que en esto de la deuda ha pasado algo parecido. Muchos necesitaron tomar conclusiones a partir de una negociación, donde, increíblemente, en esa negociación se acusaba a los bonistas de querer recuperar todo su valor y se acusaba a la República Argentina de querer pagar lo menos posible.
A mí me hubiese dado miedo un mundo en el cual los bonistas querían cobrar lo menos posible y el país quería pagar lo máximo posible. Ahí se hubiese dicho, muchachos, a cuartel de invierno, estamos todos locos, cambió la racionalidad económica del mundo, esto va a ser un problema. Estamos realmente en un acuerdo recontra complejo, muy obviamente complicada en la negociación, porque Argentina tiene una crisis de deuda, ni más ni menos. Digamos, primera vez en la historia que un gobierno no puede pagar la deuda que ese mismo gobierno emite, o sea, así de grave es la situación, pero me parece que hoy estamos bastante más cerca y creo que tal vez si tengamos un acuerdo de deuda va a ser la única noticia buena de este año, digamos, que ya va a ser un año bastante complejo. Una presentación, y con esto lo que le quiero agradecer a Norberto, en la que estuvo, parece, ¿no?, que todo es circular, Horacio Rodríguez Larreta, ¿no?, y algunos otros gobernadores opositores allí en la Quinta de Olivos. Norberto, todo tuyo. Sí, mira, quería tomar algunos temas sobre los cuales ustedes hablaron. Número uno, la lectura que hizo Emanuel sobre Estados Unidos, donde yo me animaría a dar incluso un paso más adelante. Si uno entiende que el fenómeno que tuvo que sufrir la economía americana, sobre todo durante la primera quincena de marzo, si lo vemos, por ejemplo, en términos de mercado, el S&P cayó 30%. En la crisis que arrancó en el 2007, la caída del 30% se dio en un año. Entonces, lo que en aquel momento se dio en un año, ahora se dio en 15 días. Ahora, así como parecía el fin de los mercados, el fin del capitalismo, la capacidad con la magnitud y la rapidez que reaccionó el Tesoro y la Fed, nos lleva a pensar que hasta quizás en el cuarto trimestre la economía americana crece, ¿no? Entonces, eh, creo que nosotros, por lo menos desde IEB, somos relativamente constructivos en lo que puede pasar con los mercados internacionales, pero justamente lo que nos preocupa es lo que planteaba Emanuel, que cuando extrapolamos la situación en Argentina, ahí nos encontramos con un Banco Central que está muy lejos de una Reserva Federal, con un terrible efecto de manta corta. Si sube la tasa de interés, le mandan saludos a la familia del presidente del Banco Central porque altera el nivel de actividad económica. Si baja la tasa, también le mandan saludos porque se genera presión sobre el tipo de cambio. Y en el interín, de todo lo que vos comentaste y analizaste, Iván, me impactó si cruzamos o no cruzamos el Rubicón. Entonces, cierro con una pregunta para cada uno de ustedes, y contesten en el orden que quieren. Emanuel, suponiendo, como expresamos los economistas, que se cierra el acuerdo con los bonistas, ¿cómo hacemos para cruzar el Rubicón? Y desde el punto de vista económico. Iván, ¿cómo hacemos para cruzar el Rubicón desde el punto de vista político? Me arranco con lo económico, que creo que es más fácil. Así le doy tiempo a Iván a pensar. Mira, la otra vez me mandaba un mensaje un amigo y me decía, qué visionario que fuiste, porque yo tuve una declaración, creo que en enero, febrero, que decía que si este año sale todo bien, iba a ser un año de mierda. Debo confesar que no estaba previendo no es que soy el Rubini que vio venir la pandemia, porque eso sería mentira, pero obviamente intentaba reflejar que en un año de reestructuración de deuda rápida, corta, amigable, no amigable, es muy difícil pensar que la economía arranca. Simplemente uno está planteando las condiciones necesarias para que la economía arranque. Y a mí me parece que si hay un acuerdo de deuda, pues si no hay un acuerdo de deuda, más o menos todos sabemos lo que pasa. El Banco Central se pone más complicado, es más difícil sostener el dólar en estos niveles, puede haber una devaluación que lleva a inflación, que lleva a recesión. Esa historia, lamentablemente, de default más crisis económica en Argentina la conocemos. Ahora, estamos menos atentos en qué puede pasar en la dinámica inversa. Y yo esto, con todos nuestros clientes, siempre hago estas últimas semanas el mismo ejercicio. Le digo, che, ¿cómo ves la probabilidad de un acuerdo de deuda?
yo después te cuento, analizamos que yo, pero te pregunto a vos, tu feeling. Me dice, bastante probable. Bueno, seguimos charlando, que yo le digo, che, ¿y qué te parece del dólar? Y va a subir, seguro va a subir. Entonces yo digo, a ver, revisemos un poquito. Seamos, no digo que adivinemos, porque ese es un ejercicio para mí inútil, pero aunque sea, seamos consistentes. Si hay un acuerdo de deuda, ¿por qué va a subir el dólar? A ver, mi escenario de suba del dólar es un escenario que está gatillado por un no acuerdo de deuda. Entonces, ahí hay que empezar a pensar un poquito en que un acuerdo de deuda lo que te puede plantear es la condición necesaria para que la economía arranque. ¿Y cómo creo yo que la economía tiene que arrancar? A mí me parece que es así. En cuarentena, mucho Estado, poco mercado, porque esa es la manera de salvar vidas. Ahora, para que esto sea sostenible, cuando empezamos a salir de la cuarentena, el Estado se tiene que retirar y ahí tiene que arrancar fuerte el gasto privado a reactivar, a volver a abrir los restaurantes, los shopping, a volver a vender ropa, a volver a vender autos, a volver a vender celulares. ¿Y cómo arranca el sector privado que viene escuálido por la cuarentena? Con crédito. La única forma de arrancar esta economía el día después, cuando sea que sea ese día, es con crédito. Y si es con crédito interno y crédito internacional, para que una compañía que quiere invertir en vaca muerta pueda ir a Wall Street, hacer un roadshow y volverse con 70 millones de dólares en el bolsillo, esa situación es la situación que nos puede plantear una recuperación relativamente rápida. Ahora, si vos salís de la cuarentena con un Estado que tuvo que hacer un gasto enorme y con un sector privado que quedó escuálido y que además no tiene acceso al crédito, no vas a poder reactivar esta economía. Por eso me parece que la discusión de la deuda es tan importante porque salvo el Líbano y Ecuador, o sea, Argentina, el Líbano y Ecuador, son las únicas 3 economías que lamentablemente combinan la discusión del COVID, horizontal a todo el mundo, con la discusión de la deuda. Entonces, ¿cómo se cruza ese río? Ese río se cruza con crédito. Digamos, en el medio del río, el caballo es el Estado. Ahora, cuando vos empezás a salir y el caballo está mojado, cansado, golpeado, lo que te tiene que dar la reactivación es el crédito. El crédito interno, sabemos que en Argentina típicamente es muy chico, tenemos un sistema financiero chico, un mercado de capitales chico, entonces una palanca que van a necesitar las compañías para vaca muerta, para la infraestructura, para la tecnología, para la que vos quieras, para el sector que vos quieras seleccionar, va a ser la palanca del crédito internacional. Por eso es tan importante arreglar la deuda hoy. Hoy, si arreglamos la deuda, no vamos a ver ningún efecto positivo. No va a haber lluvia de inversiones, no va a mejorar el clima económico, el restaurante va a seguir abriendo a la mitad. Ahora, la diferencia es que hoy vamos a estar arreglando algo que, si todo sale bien, vamos a empezar a necesitar en el primer trimestre del otro año. Y a mí algo que me parece interesante de eso, que queda medio... A mí me gusta mucho, casi que me divierto mucho más con la política internacional que con la política local, porque acá en Argentina es medio el día de la marmota todo, ¿no? Estamos repitiendo la interna, la pelea de este con el otro. Es que en estos acuerdos globales, que parecen cada vez más importantes, por más que ahora esté esto que comentábamos al comienzo, de la fabricación propia, de por ahí un poquito más de intervención, es como la articulación política, no sé si virtud o no virtud, si del presidente, si de Guzmán, si del Papa, si de Stiglitz, si de Jeffrey Sachs, o de vaya uno a saber quién, hizo que se generen discusiones. Hay un discurso en la gira de Alberto Fernández en Francia en el que, yo no sé francés, les pido disculpas, pero lo voy a pronunciar Bruno Le Maire, el ministro de Finanzas, no sé si está bien pronunciado o no. Él habla como buen francés, como buen capitalista de Estado, si se me permite la provocación, él habla en contra de las grandes empresas tecnológicas, las grandes empresas de corte, se estaba discutiendo el impuesto a Amazon y estaba la discusión de Google en el medio cuando fue Alberto Fernández. Entonces había algo interesante que era como yo que me figuraba, y bueno, la discusión de los estados-nación versus la desregulación, ¿no? El orden
versus el caos. Si lo vemos, a mí me gusta mucho Batman, ¿vieron? Me gusta mucho verlo así. Bueno, entonces, sorprendentemente, el orden eran, o no tan sorprendentemente, respecto a un orden económico global, me refiero, no a un orden estrictamente semántico, eran esa suerte de burócratas grises, en el caso de Macron por ahí un poco más seductor, y no las grandes compañías de las que se estaban discutiendo la regulación. Y no lo estaba diciendo eso un peronista, sino que lo estaba diciendo el ministro de Finanzas de Emmanuel Macron. Entonces, ahí lo que me parece interesante de eso, y que, por ejemplo, también me parece interesante que, no sé, Haussmann haya firmado la solicitada en apoyo a la oferta argentina, que me parece sorprendentemente que rubrica esto que les digo de la discusión que se está dando, digamos, que una persona como Haussmann, y permítanme que me tome una licencia, firme una solicitada en favor de una oferta que hacen los roñosos que gobiernan la Argentina, como se lo debe ver de afuera, me parece que es bastante sintomático, por ponerlo a Haussmann, por no poner a los otros que son por ahí más previsibles. Entonces, Norberto me preguntaba cómo se cruza el Rubicón. A mí me parece que de alguna de esas dos maneras, o con acuerdos políticos o con autoridad política. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál me parece más seductora? O en realidad eso poco importa. ¿Cuál creo que pueden ser los diferenciales de cada uno? Sencillo. Y esto es muy yo no soy un institucionalista, porque a las instituciones, que me parecen muy importantes, las hacen personas. Entonces, hoy uno podría decir que la llave de lo que va a pasar en los próximos años de la Argentina la tiene Patricia Bullrich. ¿En qué sentido? Bueno, fíjense lo que pasó con los comunicados del PRO. En los comunicados del PRO, en esta cuestión contrafáctica, la respuesta a Santiago Cafiero de si hubiera o no hubiera manejado mejor la pandemia Mauricio Macri, la duda era si Larreta había firmado o no había firmado ese comunicado. Por supuesto, un equilibrio, ¿no?, que tiene que hacer Larreta entre la gestión de los respiradores y la gestión de los votos. Y ahí uno diría, bueno, ¿y cómo sabemos si Larreta lo firmó o no lo firmó el comunicado si Larreta no es autoridad partidaria? Bueno, porque un hombre suyo, que es Eduardo Machiavelli, que es el secretario general del PRO, no firmó ese comunicado. Pero sí homologó el comunicado de la estatización de Vicentín, en contra de la estatización de Vicentín. Entonces, ¿qué me parece sintomático eso? Que esa tensión que se resuelva, que hoy tiene nombre propio y es Larreta, pero mañana puede ser Cornejo, puede ser Lustó, o puede ser cualquier otro, digamos, esa suerte de... A mí nunca me gustó cuando se habla de peronismo racional o peronismo no racional, pero a falta de una palabra más justa la voy a utilizar. Esa suerte de oposición racional o de oposición que hoy, como decía Manuel al comienzo, gobierna, si se impone o no se impone frente a la oposición que no tiene responsabilidades de gestión, pero sí tiene más impacto en sus apariciones públicas. Si eso pasa, es decir, si ganan los primeros, los, entre comillas, acuerdistas, o los que tienen deliveries de gobernabilidad, bueno, yo creo que la salida, porque así lo piensa el presidente, es a través de acuerdos. ¿Por qué a través de acuerdos? Bueno, por cuestiones muy sencillas. Básicamente una de ellas es porque la salida va a necesitar de leyes, que va a necesitar de votos en el Congreso de la Nación, si lo quieren pensar desde el punto de vista más obvio y más elemental, pero el que me parece más importante es esta cosa ecuménica que hay hoy, producto de que tenemos la pistola del virus en la cabeza, que es que vemos en la Casa Rosada no lo vimos a Roca, pero lo vimos a Daniel Herrero, a Kauffman, a Pagani, a todos los jugadores del sistema, diciendo, bueno, la salida de esto necesita de un trabajo mancomunado. Si políticamente eso ocurre y la salida de esto es vía acuerdos, me parece que nos podemos entusiasmar, no demasiado, pero nos podemos entusiasmar con estar atentos a lo que pase hoy para ver si nos entusiasmamos mañana. Si la salida política es la grieta, la polarización y producto de las encuestas que le dan cada vez menos aprobación a la cuarentena y más preocupación a la situación económica
y empeora la situación sanitaria en la provincia de Buenos Aires, y por lo tanto empeora el discurso del gobernador o de su ministro de Seguridad frente a lo que denominan la irresponsabilidad de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, con lo que ocurrió con los runners, y se cuelan discusiones en Juntos por el Cambio que hacen que la reta tenga que tensionar con Nación, y todas estas cuestiones a las que les pongo nombres propios, pero en general no son nombres propios, porque son dinámicas propias de todos los países que conocemos, ahí yo veo el panorama un poco más oscuro. ¿Por qué? Porque lo que se va a fortalecer mucho es la autoridad presidencial, que a mí me parece bien en situaciones corrientes que se fortalezca la autoridad presidencial, porque vivimos en un país hiperpresidencialista, pero creo que la salida de una situación tan sensible y tan frágil, yo la veo muy frágil, frágil a un nivel que me genera temor personal, la situación hoy en la Argentina, va a necesitar no solo o no tanto de autoridad presidencial como de los famosos acuerdos que se demandan. Entonces, pasando en limpio la pregunta de Norberto y tratando de hacer una respuesta que entre en un tuit, sería, ¿cruzamos el Rubicón con acuerdos o con autoridad presidencial? Ahora, ¿cómo llegamos al otro lado del río? No es igual si elegimos un caballo o si elegimos el otro. Perfecto. Bueno, Manuel, Iván, muchísimas gracias por el tiempo, por las ideas, por el análisis. Espero que del otro lado hayan apreciado y les haya interesado este intercambio de ideas, dado que nuestra intención es seguir convocando para que esta saga de IEB Summit continúen y veamos cómo tomé tu frase, Iván, cómo cruzamos el Rubicón. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Norberto. Muchas gracias.